Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. La blanca Navidad llegó. Oiga, buenas tardes, ya estamos en su programa Aprendamos Economía y estamos celebrando, acabamos de entrar la Navidad. Hace un día apenas estamos entrando aquí con esta alegría navideña. Y bueno, aquí estamos en este programa Aprendamos Economía, Gildardo y un servidor José Juan, y les deseamos la más calurosa Navidad que haya pasado. Les deseamos realmente que hayan disfrutado este día que fue ayer, la Navidad, y han disfrutado familiarmente todo, ese encuentro con Jesucristo. Siempre es una alegría celebrar la Navidad porque recordamos el nacimiento del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Gildardo. Bueno, es lamentable que no nos acompañe Bolívar, creo que se quedó por allá. Sigue festejando. Bueno, Bolívar, si nos estás viendo, trata de no tomar Tráenos un poco de pavo. Sí, mucha jamaica, moderada. Acuérdate que... Y pavo, si guisaste pavo, tráenos aquí a la mesa. No importa que llegues tarde. Barriga, ¿no? No importa que llegue después del programa, sí, traiga algo de cena, ¿no? Ok. Bueno, pues como dices, yo creo que esta Navidad es un hecho que cada año sirve para las familias, para reflexionar muy profundamente, no solamente la relación que tenemos unos a otros, claro. Sino también para avanzar en nuestras diferencias. Yo creo que las relaciones humanas, por su propia naturaleza, son muy conflictivas, claro. Y qué bueno que exista un día especial donde podamos tener, incluso llegar volteamos la hoja a lo que venimos trayendo, para no decir perdón, no, porque muchas veces es que perdón, le cuesta trabajo decir perdóname. Sí, perdóname, muy entonces, difícil bueno, esa parte. Volteamos la hoja y seguimos hacia adelante, lo de atrás ahí quedó, y pensemos que el próximo año pues no se repita todo lo que cargamos. O regresamos, no hay que regresar a eso. Fíjate, date cuenta que inclusive cuando los países están en guerra, este día de Navidad todo se suspende. ¿Sí? Todo se suspende. Sí. ¿Por qué razones? No podemos negar la presencia de Jesucristo, no podemos negar que celebramos precisamente el nacimiento de Él. Y a eso nos lleva a como tú decías muy bien, ese momento de familiaridad, de recogimiento, de tranquilidad, hasta con los que no te llevas, como que nace ese sentimiento de hablarle, ¿no? Y perdóname, es que al ser humano le cuesta muchísimo trabajo manejar tres cosas. Una, ayúdame. Dos, te amo. Y tres, perdóname. Y en estas fechas yo creo que es importantísimo que nosotros lleguemos a conjugar este verbo de perdonar. Aprovechar la coyuntura. Aprovechar la coyuntura. Así y bueno, es. qué bueno que cenaron y están tranquilos en casa, todos ahí recogidos, acostaditos, viendo la televisión. Sintonicen nuestro canal 35.1, directamente en TV abierta aquí de TV UJAT. Y si tiene el canal está en cable, está el canal 9, ahí nos puede sintonizar. No se mueva de su casita, acolchonadito. Acuérdense que también el día está frescón, la noche va tomando un clima frescón. Venimos hablando de 19 grados de temperatura en la madrugada o menos, y en la noche pues se presenta fresco nuestro ambiente. Entonces yo creo que acostadito en casa, si no tiene por qué salir, pues que si va a visitar algún familiar, pues también sintonice el canal 35 de TV UJAT en TV abierta, y en cable en el canal 9, y si va manejando su coche o escuchando estos teléfonos móviles, estamos en el 107.3 de FM en Radio UJAT. Pues nosotros aquí estamos también colaborando a hacerles pasar una tarde muy grata, muy tranquila, familiar, y así nosotros también seguimos celebrando esta Navidad, la venida de Jesucristo a nosotros, el Hijo de Dios. Y esa es la razón de la Navidad. Pues vamos a continuar con nuestro programa, Gildardo, porque nosotros venimos trabajando, aquí estamos con ustedes, conviviendo, pero también trabajando aquí en este programa Aprendamos Economía. Esta emisora de televisión de la UJAT trabaja los 365 días del año, y toda su programación que aquí elabora el programa, pues está aquí presente. Pues felicitamos también al director del canal, maestro Luis, al maestro Carlos, al productor Lorenzo, a Carlos, a todos los que están atrás de las cámaras, saludando a Claudia,
al rector, como nuestro jefe mayor de todos nosotros, el maestro Piña, maestro a nuestro Samuel Piña director Gutiérrez, de la a nuestro división. director de la división, el maestro Lenín Martínez Pérez, a todos esos compañeros que nos colaboramos ahí en la CEA, un fuerte abrazo, una feliz Navidad. Todos los profesores de la UJAT, a todos los que forman parte de esta noble institución que es la UJAT, un caluroso abrazo, pero también aplauso, un abrazo, una enorme felicitación y que Dios los bendiga, porque realmente necesitamos la bendición de Dios. Y que la pase muy bien y vamos a ver qué sigue el próximo año. Hoy por hoy sigamos festejando, aprovechando el momento de festejos de Navidad y creo que vale la pena que lo estemos celebrando con calma. Y bueno, aquellos que no tuvieron cómo hacerlo, pues que Dios los bendiga y ojalá la mano generosa de Dios les permita vivir bien, les permita encontrar pronto un empleo y forma de tener a su familia. De todas maneras, Dios les bendiga a todos ustedes, si nos ve y si nos escucha. Empezamos con nuestro programa. Un tema bastante interesante que tiene que ver mucho con el comercio. Precisamente hoy que anda el gobierno mexicano y los empresarios tratando de negociar un acuerdo comercial, el famoso Tratado de Libre Comercio, el Telecán, con Estados Unidos, Canadá y México. Y buscan esta negociación y una negociación muy ríspida, que va a abrir el 11 al 15 de diciembre, se abrió la sexta jornada de negociaciones. No sé a qué lleguen ellos, yo no revisé esa parte, pues estábamos nosotros en esto de Navidad y yo no sé. Pero quizá al rato en otro programa lo revisemos, a qué llegaron los acuerdos de esta sexta jornada. Pues lo importante es esto, de que independientemente de que el gobierno mexicano y los empresarios mexicanos lleguen a un acuerdo comercial, que están hablando hasta febrero o marzo creo, hay una organización mundial importante que maneja el comercio, se llama así Organización Mundial de Comercio, la llamada OMC. Se ha fundado, nace a raíz del GATT, existía una agencia comercial que existía en los años pasados y allá se reunían los países. México no era miembro del GATT, sino participaba directo y directamente en el GATT y empezó a sumarse a ese acuerdo de comercio, el famoso GATT, y fue cuando empiezan los acuerdos entre países y se reúnen precisamente en Uruguay, en la ronda de Uruguay, en donde empiezan a destrabar y desaparece el Tratado de Libre Comercio, el GATT, el famoso GATT, y aparece entonces a escena la Organización Mundial del Comercio, hoy se llama la OMC. Esta situación de la OMC aparece precisamente como para tener las fricciones comerciales que se canalizan o que se realizaban entre los países buscando un mecanismo de solución al comercio que ahí se genera, porque realmente el comercio es una actividad fundamental en las economías, todas producen, pero todas quieren vender, y entonces se manejan entre ellos productos, servicios y otras cosas que quieren comercializarse entre ellos, y obviamente el comercio provoca fricciones. Hay un momento en que las economías ya han sido proteccionistas, no dejan entrar lo que viene de fuera, y si lo dejan entrar le graban con impuestos muy altos para que no pueda competir con lo que se produce internamente, y esas guerras comerciales se ha generado. Alguien ha dicho que una de las guerras mundiales ha sido precisamente por el comercio, y el comercio es lo que mueve la economía del mundo. Entonces, esta Organización Mundial del Comercio, la OMC, aparece precisamente para dirimir esas fricciones comerciales que se generan entre los países al comercializar productos. Entonces, esa es la razón por la cual analizamos nosotros esta OMC. Gildardo. Fíjate, José Juan, que el GATT, que es la sigla como se conocía el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, esta organización nace después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y es el reflejo de la hegemonía o el liderazgo de un nuevo país que toma el control a nivel mundial, que es Estados Unidos. No solamente crean esta organización, crean el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, crean el Banco Mundial, y Estados Unidos como país hegemónico en términos económicos, militares, etcétera, etcétera, empiezan a delinear toda una política mundial para definir estrategias. México al inicio no formó parte del GATT, ¿sí? Nosotros estábamos inmersos en una postura contraria,
Muy proteccionista nuestro comercio. Teníamos nuestro proyecto de sustitución de importaciones y era un proyecto que promovía la industrialización interna, claro. Que queríamos generar, crear y consolidar un mercado interno. Después de la Madrid, cuando llega el presidente Miguel de la Madrid, se inician los planteamientos de negociación y es cuando México empieza a integrarse, y esto se formaliza fundamentalmente en 1995 cuando se crea ya la Organización Mundial ¿Y fue en Comercio. Uruguay? ¿En la ronda que se hizo En la ronda que se realizó en Uruguay, así es. Lo importante que creo yo que hay que analizar de este tema es que ellos plantean para justificar este mecanismo de libre comercio, que el libre comercio implicaba en sus objetivos fundamentales el libre movimiento de mercancías, sin aranceles, de servicios, de propiedad intelectual y de meter fundamentalmente una opción de soluciones a los conflictos de carácter comercial que se presentara en los países miembros de esa organización. Yo creo que valdría la pena que analicemos qué se ha tenido, qué resultados de 1995 a la fecha se ha obtenido. Hay un dato que encontré por ahí yo, de que el momento que se integra la OMC, el comercio creció 6 tantos más, un 6% anualmente crecía. Pero cuando ya se forma la OMC, el comercio, el intercambio que se realiza entre países, el comercio evoluciona 22 tantas veces más superior. La razón es que todos los comercios antes de este acuerdo, antes de esta OMC, todo el mundo comercializaba pero de una forma proteccionista. Si tú te das cuenta, casi no veías productos de otros países en la canasta de nosotros. Simple y llanamente porque por el proteccionismo que se ejercía, de que ponerle un impuesto grande a lo que venía de fuera y no pudiera competir con nosotros. Y a raíz de ese momento, de que entre la OMC a dirimir todos estos aspectos del comercio, es que entonces vemos nosotros que el comercio se realiza mejor. Regresando a este corte, seguimos analizando la OMC, ¿te parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos hablando aquí, Gildardo y yo, acerca del tema de la OMC. Pero Gildardo, ¿qué tal pasaste la Navidad en tu casa? Yo te pregunté cómo la pasaste con tu familia. No, excelente, comimos pabito horneado. Sabroso. ¿Vinito? Agua de Jamaica. Agua de Jamaica. Un vinito tinto, sabroso. Agua de Jamaica, yo soy abstemio. Abstemio. Yo sí me tomé una copita así de tinto, pues sabroso. Ese día no se puede decir que no lo puedas disfrutar, hermano. Es una Navidad única. Gracias a Dios que tenemos trabajo todavía nosotros y eso es importantísimo porque mantiene un poco tranquila a la familia. Y eso es lo relevante en esto. Lo que comentábamos. Sí, ¿no? lo que decíamos al principio. Es un momento especial, es un momento de reflexión, es un momento de encuentro, es un momento, ya no le vamos a llamar de sanación, No. pero es un momento de perdonar, de pasar la hoja, como decíamos. ¿Llegaron tus hermanos? Sí, cómo no. ¿Estuviste con ellos? No. Bueno, normalmente son pocos porque nos reunimos a fin de año todos. ¿Se juntan ahí en casa familiar? Ahí en Zapata. Ah, qué bueno. Sí, lo que pasa es que como hay en diferentes puntos, bueno, tratan de convivir con su familia en la Navidad con su familia. Qué bueno porque sí vale la pena. Hay hermanos que tienen tiempo que no nos vemos. A mí me pasa lo mismo, tengo hermanos que aquí vivimos y nos cuesta trabajo juntarnos, ¿no? A veces nos hablamos por teléfono y eso hacíamos nosotros con nuestros papás. El fin de año nos las pasamos en la casa familiar con mis papás, pero ya no están mis papás y entonces a ver cómo le hacemos este año todos nosotros, ¿no? Pero iré a pasarme allá a Tepetitán un ratito. Porque bueno, hoy seguimos hablando de la OMC
disculpen ustedes que vayamos metiendo un poquito lo de la Navidad, pero es una fecha que todo el mundo recuerda, que todo el mundo la tiene en su mente, al alcance. No, y que todavía está presente. Está presente. Ayer pasó, ya, sí, un ratito. Y yo creo que eso es lo que hace un poco medio sentimentalón el momento. Y ahí vamos a ir comentando algunas cosas pues, de la Navidad, algunos encuentros familiares, porque está usted acostadito ahí en su cama, en su sofá, en una hamaca, no sé. No, y lo que decíamos, ¿no? y nos preocupa el maestro claro, Bolívar, que no llega. No sabemos nada de él. ¿Quién sabe dónde Bolívar, está el maestro? si nos estás viendo, vente para acá. Comuníquese. Un sabroso baño, te arregla todo y acá te esperamos, Bolívar. Te decía hace un rato acerca de la OMC. Yo te encontré algunos datos con respecto a la parte negociadora de la OMC. No que llaman los pilares ellos, donde dicen que ellos lo que les hace fuerte a la OMC es precisamente los acuerdos que se han generado entre ellos y jurídicamente se respaldan por leyes. Y sobre todo porque está pendiente de los acuerdos o legislación que hacen los gobiernos acerca de cómo manejan su comercio. Hay varias cosas que a mí me llaman la atención porque estos acuerdos que se negocian entre la OMC y los gobiernos, esta organización, como tiene autoridad, ya que se la concedieron todos los miembros de la OMC, todos los países que son miembros de la OMC, entonces está pendiente de esos acuerdos que generan los gobiernos para fortalecer el comercio entre ellos. Es decir, a rato hemos comentado algunas cosas que encontré por ahí dentro de los objetivos que tiene el propio OMC y precisamente son esos, ¿no? Los países miembros. Te comentaba unas funciones, no sé, te comenta que la vamos comentando, la comento y vamos analizando las funciones que tiene. Tres nada más te voy a comentar. No, son varias. Una de sus funciones, administrar los acuerdos multilaterales. ¿Por qué? Porque varios países tienen acuerdos, no necesariamente entre todos ellos, ¿no? Un grupito, otro grupito, o todos ellos, los miembros. Son 196, creo que los países que son parte de la OMC. ¿Actualmente? Sí. Y como veintitantos que son observadores, que son países que no se han desarrollado o pequeños como las islas y demás, pero administrar los acuerdos multilaterales. Yo creo que esa palabra de administrar tendríamos que ubicarla bien. Los acuerdos multilaterales como el Telecam, por ejemplo, la OMC no lo administra. Pero se está supervisando, o pendiente, sirve Dice el término, no esté bien para resolver las diferencias que se presenten algunos de los integrantes del Telecam, por ejemplo. ¿Bien ese acuerdo? Si hay alguna diferencia que no se esté respetando en el acuerdo, bueno, ahí esas diferencias se resuelven en el seno de la Organización Mundial del Comercio, que tiene un área específica para eso, tiene manera grupo jurídico para y otro detalle, consensarlo. Me salgo como la necesidad que tiene el gobierno de Estados Unidos de salirse, bueno, regreso a donde estoy, ¿no? A la OMC. No pasó nada, se rompió ese acuerdo entre todos esos tres países, pero regreso al seno de la OMC como país, ¿no? En el caso de México, ¿no? La otra es, fíjate que me gustan estas dos cosas que dicen ellos, foro para negociaciones comerciales y foro para resolver diferencias comerciales. Es eso, lo que estábamos comentando. Para las diferencias, pero para negociaciones también tiene que ver la OMC. Si tú ves, como lo comentaba hace un ratito, tiene mucho que ver, la OMC está pendiente, eso de administrar un término medio especial, porque está pendiente de lo que está pasando en ese tratado comercial, que creo que es el más importante del mundo y el más difícil, porque forma parte de esos acuerdos del mercado común, menos comunes, los menos comunes. Son países que se juntan, pero tienen diferencias financieras, de desarrollo, y todo, no encuadran. Por ejemplo, la diferencia que hay entre México, Canadá y Estados Unidos son totalmente marcadas. Tú ya lo acabas de mencionar, mira, la Organización Mundial de Comercio, como comentábamos hace rato, el sustento claro, o la carta de entrada para involucrar a varios países es exactamente el comercio, los servicios y algunas actividades específicas como la propiedad intelectual, por ejemplo. Pero, ¿qué ha sucedido realmente? Este principio de libre comercio
es la apariencia. Claro. Porque detrás de ese principio de libre comercio vienen lo que llaman actualmente las famosas reformas estructurales. O sea, se viene sobre la actividad productiva de los países que participan, se viene sobre los sistemas financieros de los países que participan, se viene a apropiarse no solamente de la propiedad empresarial con los candados que habían, sino la propiedad rural que existía. O sea, es una manera, desde mi punto de vista muy personal, a lo mejor estoy equivocado, la Organización Mundial del Comercio es otro instrumento que tienen los países desarrollados para someternos, para dominarnos, para que sus empresas transnacionales puedan tener las opciones de penetrar acceso a todo el mundo. A todo, o sea, que no quede ninguna actividad fuera de su presencia. Tú lo que decías hace un ratito, ¿quién organizó el acuerdo del GATT? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Quién desbarató el GATT y organizó la OMC? Estados Unidos. ¿Y con quién se asoció Estados Unidos? Con Alemania, con Inglaterra, con Francia, con Italia, con Japón, que en ese momento, y Canadá, que en ese momento eran los más fuertes en el comercio mundial. China ni aparecía todavía, cuando se crea la OMC. Entonces, eso es razonable. Quizás la pregunta que salta, bueno, del 95 para acá, que se formaliza la Organización Mundial del Comercio y que han venido surgiendo algunos tratados en diferentes partes del mundo, algunos como en Europa que no fue solamente comercio, sino que todos los factores productivos entraron de lleno, donde se rompieron las fronteras para que hubiera ese libre movimiento, claro. Trabajo, capital, mercancía, servicios de todo tipo, financieros, económicos. La pregunta es, bueno, ¿se apoderaron del planeta los países industrializados? ¿Sí? Con esta cosa? ¿Cómo entender la postura de Donald Trump? O de China en este momento. No, que no figuraba. No. China está en lo suyo. Sí, lo suyo. No, la postura de Donald Trump de dar marcha atrás, de salirse de ese esquema. ¿Ahora qué voy a hacer, no? Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, es no entender. Estados Unidos, pues es el país más poderoso y todas sus empresas transnacionales, con la postura de este presidente, pues es una política contraria. Ahora, hay otra cosa. ¿No será que sus empresas están perdiendo espacio en el comercio mundial? Y que están ganando espacio las empresas europeas y las chinas. No alcanzamos a ver esa parte porque ellos están defendiendo sus intereses comerciales, están defendiendo sus intereses transnacionales. Entonces, hay que visualizar qué pretende con esto él. Me salgo, protejo mi comercio, no quiero con usted acuerdo comercial, no me interesa con México, no me interesa con Canadá. La crisis que se está viviendo en este momento en el mundo es que entra otro bagaje de productos al mundo. O sea, entró China con el aparato que tiene productivo, ¿no? Y satura el mercado mundial. Y los europeos con lo mismo, y Norteamérica con lo mismo, y los países emergentes con lo mismo. Entonces, eso que está trabado en el mundo es porque está lleno de productos que fabrican lo mismo y no se ha consumido. Y el problema es que se genera desempleo, se genera no ingresos y se traba el comercio mundial. Bueno, yo creo que entonces, por ahí está el asunto, yo creo que por ahí. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Defendiendo sus intereses, porque sus transnacionales han perdido lugar en el escenario mundial del comercio. Yo no lo vería de manera así muy personalizada a un país, Estados Unidos. Yo creo que ahorita el nivel de desarrollo del capitalismo y que hay una cosa, en el campo del mercado mundial, hay problemas serios, hay una diversidad de contradicciones. Él tiene mucho sobre la industria automotriz, está metido en eso. Revisa su fábrica, su industria automotriz, a punto de tronar estuvieron sus dos empresas importantes. ¿Pero qué pasó? Porque el comercio mundial de autos lo tienen los europeos, en particular la Volkswagen.
La Volkswagen. Sí, pero el mercado Entonces, por eso, norteamericano lo sigue manejando. O sea, ellos un poco. están distribuidos los mercados. Pero o sea, a lo de que voy alguna yo manera. es, ellos han visualizado su postura ante el comercio mundial Sí, y es fuerte la presencia de otros Sí, pero, de otros agentes, pero ¿no? no es tanto porque ellos estén perdiendo ¿Hegemonía? hegemonía. Yo digo que Es- sí. es una y interpretación. ese es el escándalo que él trae. La hegemonía económica no va a ser eterna, no hay mal que dure, como dicen, 100 años. Esto ya llevan del 40 para acá. Bueno, les queda, de aquí al 40 les queda como, ¿cuánto? 17... 3 años, 3, 4 años. 13 años 13 para años. estar. O sea, yo creo que es una falsa interpretación. El presidente que está en Estados Unidos no tiene idea de lo que está haciendo. Oye, ¿qué te parece que comentamos esa plática después del corte? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos aquí sabrosamente platicando en este hermosísimo día 26 de diciembre. Aquí Gildardo y yo seguimos esperando a Bolívar, que no sé dónde anda metido. Pero bueno, aquí está la plática en este sentido, un 26. Llámenos aquí al estudio, tenemos un teléfono que es el 358-1596 para felicitarnos por lo menos, para sugerencias, para mensajes, para llamados. Hoy tenemos un saludo, hermano, a Joaquín Pedrero hasta Macuspana, el Terruño. Joaquín Pedrero, felicidades, que hayas pasado una excelente Navidad con tu familia, que hayas disfrutado el día. Aquí Gildardo te manda a felicitar también. Bueno, estamos, y hasta este pueblito de Tepeitón me pasó unos días, voy a pasar ese fin de año. Y bueno, llámenos aquí al estudio, aquí les recibo sus mensajes, el 358-1596. Si nos quieren ver, estamos en Canal 35, abierto, Canal 9 en Cablevisión y en Radio UJAT. Si va manejando hoy a visitar a alguien, sintonícenos en su radio, en FM, en el 107.3 de FM, ahí estamos si nos quieren ir escuchando. Pues estamos platicando con Gildardo y yo acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con la Organización Mundial del Comercio, porque hoy por hoy decíamos hace un rato de que el mundo está atorado por una sencilla razón. El comercio mundial se ha trabado porque todo el mundo produce lo mismo y quiere vender lo mismo. Y obviamente eso es imposible. Y por eso el comercio mundial se ha atorado y ahí estamos revisando este organismo del comercio mundial y analizando algunas cosas que consideramos nosotros que pueden contribuir a mejorar el comercio en el mundo. Veo algunas cosas que puede realizar la Organización Mundial del Comercio. Por ejemplo, tiene 10 principios. A ver si no alcanzamos a revisarlos cada uno de ellos. Uno me llama la atención: bajar el costo de la vida y elevar los niveles de vida de la población. No lo ha alcanzado. No, difícilmente lo alcanza. No lo alcanza. Porque el comercio no tiene esa función, hombre. No, así es. O sea, puede ser que el comercio O si lo refleja al país, ¿no? activa la economía, la producción, el empleo. El consumo y ya. Todo, pero finalmente este buen deseo, Se queda en eso. sí, ojalá el próximo año como un deseo lo podamos obtener. No lo ha cumplido la Organización Mundial del Comercio. Bueno, que sí creo que ha resuelto bien es resolver diferencias y reducir las tensiones comerciales. Fíjate que, bueno, lo que estamos viviendo en carne propia ahorita. Con el Telecán. Hasta ahorita, bueno, no hemos entrado al espacio de la Organización Mundial del Comercio. No. Si no hay acuerdo, Regresamos a él. sí, regresamos a él. Pero curiosamente, te pongo un ejemplo. El gobierno, la Organización Mundial de Comercio, estas diferencias que pueden crear tensiones, ahorita se está llevando una controversia de 2 líneas aéreas mundiales, una de Estados Unidos y otra europea. Y hay un panel de 5 jueces que son los que resuelven estas cosas.
esos jueces pueden renovar su tiempo, o sea, hay reelección por el tiempo, creo que son 4 años, se pueden reelegir los jueces. Sí, esos jueces que tratan estos asuntos. En la Haya, ¿no? Y sucede una cosa interesante. El gobierno de Estados Unidos ya puso un candado como propuesta de decir que el juez que lleva ese asunto, que no está resuelto, se va a reelegir, pero cuando existe una reelección, ya el juez no puede llevar el asunto que traía, tiene que ser otro. Imagínate esa locura. Retrasar todo, ¿no? O sea, si tú eres un juez que está llevando un asunto, llega el momento de tu periodo y te reeliges, pues lo más correcto es que continúes para terminarlo. Claro. No, Estados Unidos dice que si un juez de las controversias comerciales que se presentan entre países se reelige, en los asuntos que lleve no lo puede ya continuar. Y eso se sigue aplazando. Aplazarlos y complicar las cosas. Otro punto, estimular el crecimiento económico y el empleo, más o menos. En las economías está metido en esto, ¿sí? El empleo no se ha observado, el crecimiento económico no se ha observado, estimula, más no tiene que ver en eso. Estimular no es que generar, claro, crear. Estimular, que permita, pues. Es un buen deseo también. Que lo permite, que comercie entre los países. De eso se trata la OMC. Reducir el costo de las actividades comerciales a nivel internacional. Eso sí se da porque al quitar los aranceles y todo eso, bueno, eso permite que un producto no traiga unos costos de estos impuestos. Eso sí lo Otro, fomentar la buena gobernanza. No, cada país, la buena gobernanza depende de sus situaciones internas. Fomentar. Sí. Pero no deja meter mano con nadie en ningún gobierno. No, y el Estado de Derecho, las instituciones de cada país, bueno, dependerá de las circunstancias de cada país. Y los demás que vienen son algo medio raro, por ejemplo, el desarrollo de los países, hacer que se oigan más a los débiles, controlar el medio ambiente y la salud, a la paz y a la estabilidad, y ser eficaz y salir de los titulares de la prensa. Eso son es un paquete, insisto, un poco de difícil, buenos deseos. Así es. Para convencer o simplemente para ponerse un frente de que esos objetivos van a servir para todos. Lo que es realmente es que quienes llevan todo este proceso es resultado de las grandes empresas transnacionales, es apoderarse, es el pulpo que ya metió todos sus tentáculos a nuestros países. Yo digo, Estados Unidos fomentó en el mundo en los 90, final del 80, principios 90, esta estructura neoliberal, esta estructura globalizada, esta estructura de hacer bloques comerciales como tú lo dijiste muy bien, con el afán de controlar el mundo. Era más fácil controlar por grupos, por bloques comerciales el comercio, que ser parte de ese grupo global de la OMC. Hoy por hoy ya no le interesa, ya no le conviene. ¿Cuál es su tendencia? Destruir todos los acuerdos comerciales, porque se salió del famoso Asia-Pacífico, ya no es parte de ese grupo de países, se quiere salir del Telecán y yo creo que sí se va a salir. Ya rompió un poco con los europeos. Si empiezas a revisar en los grupos comerciales más fuertes del mundo, él ha ido presionando, el gobierno de Estados Unidos presionando para salirse de ahí. La más importante era la Asia-Pacífico, ya no está. De ahí con nosotros, eso yo creo que lo que está es jalando un poquito, porque ya no quiero con ustedes nada. Y en marzo, enero, febrero del próximo año ya no va a estar en ese grupo. Porque lamentablemente Estados Unidos, o más que lamentable, qué bueno que Estados Unidos tenga un presidente que no tiene idea de lo que está haciendo. Le está haciendo la chamba para que China se vaya posesionando. ¿Sí? El que sea la hegemonía del comercio mundial. El país hegemónico, porque él está dejando vacíos. ¿Sí? Al salirse de estas posiciones o de estos grupos alguien de países, tiene que llenar ese hueco. Alguien va a llenar ese vacío. Y entonces, pues los que están esperando de emergentes para meterse ahí son los chinos.
Entonces, yo creo que es algo muy complicado. Yo no creo que este tipo hable por sí solo, Hildardo. Te digo por qué. La posición que él tiene como presidente, lo que él dice, conocen su temperamento y quienes los pusieron ahí, que el grupo de empresarios. Esto que él sale a decir, tuiteando, hablando, gritando, esto ya lo platicó con el grupo de asesores. Todo el mundo le ha renunciado porque ese señor no es algo que no Pero, sabe pero cómo va a atrás de él reaccionar. está el grupo de empresarios, no los que gobiernan. El con él. problema se ha enfrentado con la industria todo el rollo con México, todo ese... Ellos quiere regresar sus empresas por a su desequilibrio comercial que tiene con México, está perdiendo desempleo. Mira, la Organización Mundial del Comercio acaba de publicar un documento donde dice que el comercio mundial, y que incluye a Estados Unidos, Claro. sí genera pérdida de empleo, pero es el 20% del total de la pérdida de empleo. El problema serio de la pérdida de empleo es las tecnologías, no solamente la automatización, no solamente la automatización de los sistemas productivos, sino que también la robotización de la mano de obra. Claro. O sea, ese es, Y eso no lo ese es tenemos el gran nosotros, lo tienen riesgo ellos. y el gran peligro que hay en el desempleo por la dinámica de crecimiento de las tecnologías. El comercio finalmente no significa. Se acaba de analizar el año pasado, o este año, a principio del año, allá en Davos, Suiza, la cuarta revolución industrial que es en base a la tecnología. De entrada tuvo 7,5 millones de desempleados por la nanotecnología, la robótica y la tercera. Hacen un estudio, yo sé que eso no resuelve, en ese foro no se resuelve nada, pero se ventila a nivel mundial qué está pasando en el mundo. Regresamos que cada revolución industrial que desarrolla el ser humano crea conflictos sociales y económicos. Veamos la primera revolución industrial con Ned Ludd, acabando con las máquinas porque le ha quitado empleo a todos. Y seguimos con la segunda revolución, cuando la cuestión de la electricidad, luego el petróleo y ahorita la tecnología, toda la robótica que hay. Entonces, seguimos nosotros haciendo una vida más grata, pero estamos despidiendo gente del trabajo. Entonces, es una serie de complicaciones que hay, y yo creo que esta Organización Mundial del Comercio es difícil que tenga la capacidad, en lo personal, de poder resolver toda esta problemática que hay a nivel mundial del comercio. Hay muchas cosas que yo sí quiera comentar, por ejemplo, hay ciertos principios que a mí me gustaría analizar de la OMC. Dice, entre ellos hay como 7 principios: consenso, no discriminación, transparencia, previsibilidad, competencia leal, trato especial. Esos principios son los que mueven a la Organización Mundial del Comercio, y que son principios que quedan en muy buenas intenciones. Por ejemplo, el de consenso dice que en ese lugar, cuando se reúnen todos los miembros de la OMC, se hacen discusiones. Y si alguno de los miembros fundamenta la discusión que se realiza ahí, no se toma en cuenta. Obviamente, ¿quién es el que lleva la voz cantante? El que hizo la organización. Creo que el regreso de Estados Unidos a la OMC es precisamente para volver a retomar esta parte del comercio mundial, porque no la tiene controlada el comercio mundial, Hildardo, porque no amarró acuerdos con todos. Pero regresar a la OMC, al seno de la OMC, seguramente controla el comercio mundial. Bueno, el escenario que vemos, que no es nada de una locura, imagínate que Estados Unidos rompa con el TLC y se salga de la OMC. Pero eso lo vamos a comentar regresando de este corte. Sería interesante comentarlo, ¿te parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando muy sabrosamente, Hildardo y yo, acerca de la OMC. Pero antes de irnos, yo sí quiero saludar a mi familia, a mis hermanos que nos están viendo ahí en casita, a mis hijos que seguramente nos están viendo ahorita en este momento. Un abrazo a mi queridísima esposa, a mis amigos
y a todas estas personas que a lo largo de mi vida han tenido que ver conmigo. Amigos, amigas y familiares. A esos sobrinos que no he saludado, Marcos, saludos, hijo. Hildardo. Bueno, yo felicito, agradezco y saludo con mucho gusto a todos aquellos televidentes y escuchas que nos hacen el favor de soportarnos cada martes, cada jueves y cada sábado, claro, ahí incluyendo a nuestra familia, sí, pero principalmente a todo ese auditorio. Magnífica tu salutación. Yo me uno a esa salutación de Gildardo, a todos aquellos que nos sintonizan y nos ven martes con martes, el de la gasolinera, el de las cajeras del súper, el de las chelas, que dice que nos vio con un programa con las chelas. Bueno, a todos esos que nos ven, que trabajan y realmente que nos hacen el favor de sintonizarnos, porque hemos encontrado, cuando vamos a algún lugar, le vemos. Y bueno, esos que nos ven, felicidades, que hayan pasado una hermosísima Navidad. Que hasta autógrafo. Que Dios los bendiga, de veras. Y seguimos platicando, ya vamos en la recta final, Gildardo, de este programa que estamos llevando con gusto a ustedes, a sus hogares, ahí casita, y seguimos hablando precisamente acerca de la OMC. Hay un tema que vemos, revisamos esto porque el mundo está atorado en una recesión, no hay mucho desempleo en el mundo. Por ejemplo, España tiene el 19.6% de desempleo, y si buscamos, así está. Y revisando esto, este organismo que conocemos como la OMC, la Organización Mundial del Comercio, tiene esa función de sumar a todos los países que producen y venden cosas y dirimir estas fricciones que hay entre ellos, y precisamente lo estamos analizando. Hay un principio que tiene que se llama la no discriminación. Es decir, fíjate qué es lo que le van a ellos. Que los productos que entran a tu país no puedes discriminarlo diciéndole extranjero ni nacional, sí, sino que es un producto. Entonces, que no se usa parte del mercado mundial. Exactamente, no usar el término de discriminación. Entonces, me llama la atención estas cosas que he revisado de la OMC, porque no discriminarlo. Son productos que entran al comercio mundial. O sea que nosotros estábamos discriminando en un programa pasado cuando decíamos compre el 750, que ese es nacional. Es que lo hecho en México. En la misma OMC asignó una clave en el código de barra. Pero nada más para identificar el origen. Yo digo que sumamos lo hecho en México, porque eso ayuda al empleo. Cosas que dejemos de consumir hecha en México, estamos promoviendo un desempleo. Es que una plaza menos. Lo digo chuscamente, sí. Porque en todos los países, cada país promueve sus productos, claro, su producción, finalmente. Y habrá medidas como hacer la publicidad o tratar de motivar que primero sean los productos nacionales y como segundo término los que se están importando. Y otro elemento que tiene la OMC es la transparencia. Dicen ellos que los gobiernos, y eso es normal, la política comercial de México y otros diferentes países, ¿no? Entonces, cada gobierno tiene su propia política comercial. Y cuando legisla el gobierno, pide a la OMC que se los haga llegar para que haya transparencia. Porque todo el mundo es proteccionista, lo dijiste ahorita, ¿no? Y siempre ahí rebota el antidoping y todos esos detalles de competencia desleal, que Estados Unidos, exportaciones estacionarias, que cuando están mis productores agropecuarios produciendo, no puedes meter bloquea todo. No puedes meter tu producto. Entonces, son buenos deseos. Dentro del libre comercio son buenos deseos, porque se siguen imponiendo los intereses del país hegemónico, de los países desarrollados. Sí. Y otro detalle de la previsibilidad, el fondo, la OMC tiene como propósito de que realmente se consigan los compromisos que se han generado de no aranceles, de no elevar los aranceles, de los acuerdos, la apertura de nuevos mercados, porque todavía en la actualidad hay mercados que están un poco cerrados. Entonces la OMC busca de que esos aranceles tiendan a disminuirse y que haya más apertura comercial. Hay algunos, por ejemplo, en Europa Oriental, que todavía están un poco cerradones, un poco los africanos, tienen razón, y hay cosas así que eso trata de ir aliviando un poco la Organización Mundial del Comercio. La competencia leal, fíjate. Ahí esta organización espía o checa prácticamente eso que tú dices hace un ratito, las famosas políticas dumping.
el proteccionismo, los aranceles que se graban los productos. Eso es lo que anda, sobre todo busca eliminar el proteccionismo que en este momento está de moda ya en el mundo. Desde que Estados Unidos dijo que iba a proteger su comercio y su industria, ya todo el mundo habla y especula sobre su protección del comercio y de su industria. O sea, yo insisto, y ya nos queda poco tiempo, yo quiero dejar bien precisado mi opinión sobre este organismo internacional. La Organización Mundial de Comercio, conocida en su sigla OMC, pues es un instrumento, es parte de todo el proceso mundial que los países desarrollados han creado después de la Segunda Guerra Mundial para imponernos sus reglas, ¿sí? La lucha contra los aranceles es para penetrarse y usan como avanzada esos principios, pero ellos van por todo. Van por todo. Con todo y por todo. Van por todo, van imagínate México, cuando éramos un país protegido o proteccionista, bueno, había límites para la inversión extranjera, 49%. Habían zonas donde no se podía invertir porque eran zonas de seguridad nacional. Los bancos eran propiedad nacional. Y algunos privados, ¿no? Una propiedad, eran privados, pero capital nacional. Hoy no tenemos nada. Solo uno. Dicen que uno, pero no, ahí no me quiero meter. Uno. Entonces, y dos también. O sea, se adueñaron ya de todo. Claro. Ya se metieron. Hasta el petróleo. Se metieron hasta la cocina. Todas las actividades productivas. Sí. Todo. Entonces, empezaron con el libre comercio. Ese fue la avanzada. Pero detrás el capitalismo viene con todo. Y si tú no accedes, bueno, te inventan una diversidad de acusaciones. El de Irán, el que mataron ahorcado. O Venezuela. Venezuela peleando su petróleo y lo que es el peor y que olvídate todo. ¿No? Y la imagen que vende, porque todo el mundo se presta. Todo el mundo se presta para... nuestras televisoras ahorita todavía son nacionales. Sí. ¿Y quién sabe? ¿Qué tiempo va a durar? No, porque la está en el juego de la bolsa. ¿Qué tiempo va a durar para que sean voceros? De por sí ya son voceros de los intereses de Estados Unidos. ¿Qué tiempo va a durar? Que ya así como van a poner la misma sigla, pero va a pasar todo de propiedad. Con la nueva ley de, ¿cómo se llama? De las telecomunicaciones, ¿no? Vienen por todo, se lo están llevando. Lamentablemente eso es lo que está pasando. Y no nos están dejando canica para jugar. Ellos se llevaron todas las canicas. Sí, porque además quienes administran el país están en esas condiciones. No, ese es el concepto de desarrollo. Sí, que entren hasta la cocina y que se vean lo que hay. Y esta Organización Mundial del Comercio es una organización de buenas intenciones. Por ejemplo, ¿por qué de buenas intenciones? Aquí un trato especial y diferenciado que dice la OMC, que significa privilegios aquí a países de los que están en desarrollo y aquellos los menos adelantados, o sea, los pobres. Sí, a mí no me queda duda que sea de buenas intenciones. Sí. Es de buenas intenciones para el capital internacional. Pues, buenas intenciones. Para el capitalismo internacional que se está apoderando de los países que antes, siendo proteccionistas, tratábamos de defender. Ahora no. Ahora vienen por todo. Te estoy diciendo, actúa con muy buena Porque intención. También quienes dirigen los gobiernos de estos países, que hoy le llaman emergentes, estos se prestaron al juego mundial. No voltean a ver lo que está dentro, ¿no? Y el compromiso que tienen con un pueblo. Sí, eso va a un segundo plano. Y ahí está el problema que hay. Fíjate, solo de todos los 200 países que poblan este planeta, que son parte de este planeta, 164 son miembros de esa OMC. Y los otros 22... Réstale uno menos. ¿Cuál de todos? Dentro de poquito, Estados Unidos se va a salir. Ahora, va a querer hacer negocio 164. Y 22 hoy que son observadores. Son países pequeños, monoproductores, que son de los que dicen menos adelantados. Y esos son los que están como miembros observadores. 22.
Ahí los mencionan, ahí está la lista que tienen ellos. Y probablemente esa es la intención del gobierno de Estados Unidos y los empresarios estadounidenses. ¿Por qué? Porque al estar metido en una manga, como la OMC o como el Telecan, ellos se sienten incómodos. Y lo dijiste ahorita, ya se salió. Vamos a hacer negocio directo entre tú y yo. Eso es lo que quieren. Esa es la idea que tienen ellos. Así y es es probable que se vaya por allá. Yo creo que al final de cuentas, esto que llamamos OMC, porque es un lugar de buenas intenciones, al final de cuentas, yo pienso que en pocas palabras, yo lo concretaría así a la Organización Mundial del Comercio, es la única organización internacional que se ocupa de esas normas globales del comercio entre los países, y lo único es garantizar que las corrientes comerciales circulen con fluidez, previsibilidad y libertad posible. Esa es la única. Pero como si tú revisas quienes toman el mando de esa organización, pues todas estas buenas intenciones ahí se quedaron. Al final de cuentas, yo creo que los organismos que el ser humano ha generado con el afán de convivir, de condescender, de estar bien, como que se han ido desmoronando, veamos la ONU. Nadie le hace caso a la ONU, a la OMC, a todos estos grupos que con buenas intenciones los gobiernos y los seres humanos han formado. Hoy por hoy están un poco débiles. Vamos por la recta final, vayamos cerrando el programa. Gildardo, ¿algún mensaje navideño? No, ya, yo creo que la Organización Mundial de Comercio se les va a ir complicando su participación a nivel mundial, porque en Europa ya los ingleses andan ahí enredados, acá va a haber otro enredo y bueno, la tendencia parece es cada quien a trincherarse. Pues ya llegamos al final del programa y la verdad que nos sigan disfrutando la Navidad, una fecha muy muy familiar, que Dios los bendiga, que realmente el próximo año, que es un año un poco, esperemos que sea menos difícil que este que terminamos, y que todos aquellos que no encontraron forma de trabajar, de vivir mejor, que lo encuentren, que Dios los bendiga en todos sus proyectos familiares que haya. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la Universidad del siglo XXI.